Hola, ¿qué tal? Soy Fran Gómez y hoy te voy a explicar el método Kaizen Trail para construir tu mejor año empezando desde el descanso. Así que vamos ahí. Ya te hablé hace poco en un artículo sobre el suicidio deportivo, sobre ese error que consiste en no cerrar nunca temporada, en solamente dejar unos días, pocos días de entrenar y empezar ya la siguiente temporada y fijándote en objetivos, en retos y en calendarios. ¿Vale? De esta forma, esa temporada infinita lo que hace es acumular mucha fatiga mental pensando erróneamente que el progreso, que así progresas, y realmente no progresas así. Así lo que vas a terminar estancado. Por eso, parar es mucho más difícil que seguir. Parar es mucho más difícil que seguir. Si sigues, estás siguiendo la inercia que llevas. Pero tampoco estamos proponiendo el abandono. Ni seguir la inercia que llevas, ni tampoco abandonarte en un sofá. ¿No? Aquí estamos hablando de una parada técnica, una parada con disciplina. Con disciplina. ¿Y en qué consiste eso? En primer lugar, tienes que tener claro que esa parada, ese descanso, forma parte de tu programa de entrenamiento, de tu planificación del año. Los descansos es otra fase más del proceso. Y ese descanso tiene un objetivo, doble en este caso. Primero, es cargar pilas mentales y en segundo término, reparar tu cuerpo. Dejar que tu cuerpo cure esas molestias, esas pequeñas sobrecargas que a lo largo de una temporada acumulamos y cuando entramos en esa fase final, afinando de carga, de mucha específica, mucho afinamiento y la competición, entonces nos genera secuelas en nuestro cuerpo que hay que dejar que eso se repare. Porque sin descanso no vas a asimilar bien. Y si no asimilas, no progresas. Y cuando no hay progreso, lo que viene si no hay progreso es un paso atrás. Por tanto, el camino que te proponemos desde la escuela de trail para el descanso es ejecutar estas tres fases o etapas que estamos proponiendo. Parar, analizar y reiniciar. Paramos de forma deliberada, con intención. Aprendemos, aprovechamos ese tiempo para aprender, para analizar y aprender de forma sincera y honesta con nosotros mismos. No tenemos que dar cuenta a nadie, solamente a nosotros mismos. Y para después hacer un buen reinicio y una fase de construcción enfocada y dirigida, de forma consciente. La parada, esa desconexión, ya sabes que es necesaria. No te lo voy a repetir. ¿Cuánto tiempo paramos? Pues depende del caso. Los atletas jóvenes o la gente que está muy en iniciación, enfocada en rutas 1-2, pues yo le recomendaría 2-3 semanas de un poco de desconexión, de olvidarse y de dejar la mente libre y no tener responsabilidades, ¿vale? Porque la mente necesita olvidarse de la agenda, de las programaciones y de los cronos y de los ritmos y de todo eso. Hay que relajar la mente. Si ya eres un corredor más avanzado, de rutas 3-4, pues yo recomendaría una semana de parada total y luego otra en una transición muy suave. Al menos esas 2 semanas necesitamos para recargar las pilas mentales y físicas. Y si tu caso, si ya tienes cierta edad, hay que llevar cuidado y no parar el motor del todo. Hay que dejarlo un poco a relentín. Porque y eso te lo digo por propia experiencia, si paramos mucho, si la parada es muy larga y dejamos el cuerpo muy muerto, luego cuesta mucho trabajo arrancar. Perdemos mucho de las adaptaciones que tenemos, así que no es necesario. Es más, a nivel mental, sí, pero manteniendo, como digo ahí, ese motor a relentir. Un caso real en el que aplicamos esto fue con Carolina, una pupila que corrió hace unos meses, por su temporada finalizó al terminar esta ultra de 100 kilómetros del Grand Trail de Peñalara. Al principio no le rompió un poco los esquemas el parar después de la carrera 15 días para hacer ese descanso, esa recuperación y esa readaptación. Y aprovechar ese tiempo de forma dirigida en analizar su situación, lo que ha hecho, el historial de su pasado reciente, de su pasado de preparación, ¿vale? Es un punto de inflexión y a partir de ahí a construir nuevos objetivos. Eso es un caso real.
en este proceso, el segundo paso de análisis, porque los datos, las métricas, los datos nos dicen qué pasó. El volumen, cuántos kilómetros hiciste, cuánto desnivel, cuántas horas de media semanales, como recientemente he escuchado un podcast de mi amigo Héctor García Rodicio, y hablaba de datos, compraba datos de amateur, los suyos, con profesionales. Bueno, aparte de eso que nos dice qué hicimos, qué pasó, tenemos que preguntarnos por qué pasó esto. Y para esa fase de conocer esos porqués, necesitamos hacernos preguntas incómodas y ser honestos con esa respuesta, ¿vale? Porque son para nosotros mismos, para nuestra propia mejora. Si rendiste bien cuando estabas con fatiga, si llegaste fresco, verdaderamente fresco a ese objetivo A, ese pico de forma, si lo llegaste, o bien y llegaste un poco antes de tiempo o tostado, todas estas preguntas, las respuestas solamente las tienes tú. O si en esa competición o en otra previa, qué es lo que te ha fallado la cabeza, si fallaron las piernas, falló la cabeza, pues todo esto te está dando pistas. Los datos dicen el volumen, horas, etcétera, etcétera. Gráficas, lo que sea. Pero estos porqués son las claves fundamental para este análisis. Y para ello hay una herramienta que la compartimos, la explicamos en la escuela de trail, creo que está en la ruta 4. En la ruta 4, cuando hablamos del Kaizen Trail, hay una herramienta de los 5 porqués. Esta herramienta lo único que te hace es que no te quedes en lo primero que ves, sino profundiza un poco en el error o en esa disfunción detectada hasta llegar a la causa raíz real de tu problema. Aquí tenéis un ejemplo en la pantalla. Hay que llegar al fondo de la cuestión, porque si no, ponemos un parche por encima y es como cuando uno está enfermo. Si tú te tomas una pastilla, pues estás quitando el síntoma, pero no estás yendo a la raíz del problema, ¿vale? A lo que te provoca esa fiebre, por ejemplo, que tienes. ¿Sabes? A ti un paracetamol te quita la fiebre, pero no el virus que está infectando a tu cuerpo, ¿vale? Tenemos que ir a esa raíz del problema y para eso hay que utilizar esta sencilla técnica, pero muy potente, ¿vale? Y luego llegamos a la fase 3, que es yo la considero que hay un reinicio, una fase puente que hay que hacerlo de forma inteligente, pensada y planificada, ¿vale? Porque este reinicio no es empezar a hacer series como un loco, no. Es un poco adaptar tu cuerpo a prepararlo para entrenar mejor después. Y en esta fase inicial hay que poner el foco en cosas que no pones luego cuando estás en plena temporada o en temporada competitiva. Hay que poner el foco en esas debilidades que tú tienes o en estas cosas que ahora es el momento que tú puedes focalizarte en ellas y, digamos, perder tiempo en mejorar esos puntos. Ya tendrás tiempo de hacer, aquí es donde haces pruebas, ¿vale? Porque si fallas o no funciona bien o no te van esas zapatillas, pues no hay ningún problema, podemos seguir. Pero si la estás probando 15 días antes, una semana antes de la carrera, pues la hemos jodido. O sea que ahora es cuando podemos hacer pruebas y trabajar nuestros puntos débiles. Y por supuesto, el guardián, el semáforo que te va a indicar si estás en condiciones ya de volver. Y estos 3 puntos tenemos que ponerlos en verde. En primer lugar, que no tengas dolores. No tienes que tener ni molestias ni dolores en tu día a día. Tienen que haber desaparecido. Si siguen estando, es mejor atemperar aquí un poquito y ser un poco paciente y dejar que ese cuerpo se recupere. Por otro lado, tu mente te tiene que decir que tiene ganas. Tú tienes que, eso lo sientes y lo sabes cuando te entran esas ganas de entrenar y no va a ser una obligación. Tengo ganas de volver otra vez a correr, de volver otra vez a hacer mis volúmenes, mis tiradas, lo que sea, ¿vale? Y por supuesto, tienes que estar durmiendo bien y levantarte descansado. No tiene que haber estrés. El descanso es fundamental para que esté el cuerpo preparado. Así que este es el guardián y el que te dice que estás en condiciones de volver. Por tanto, tu próxima temporada empieza no cuando más adelante, sino cuando inicias esa parada técnica, ¿vale? Ese es el corredor que piensa, porque empieza a construir la siguiente temporada en el momento en el que para. Muy bien. Para ayudarte en este proceso de reflexión, de análisis, tienes a tu disposición una plantilla de cierre de temporada, la plantilla Kaizen Trail de cierre de temporada, y la tienes a tu disposición en la escuela de trail online. Es una plantilla muy sencilla,
muy dirigida a esos puntos, al menos importantes, en los que tú tienes que pararte y reflexionar. Ahí tenéis un enlace la plantilla la tenéis en la ruta 3. En la ruta 3 creo que está en el módulo 1 o en los recursos valiosos de esa ruta. Esa plantilla está pensada para que dejes por escrito todo este análisis y no tengas que depender de la memoria dentro de 6 meses que no te vas a acordar. Es ahora el momento en que tienes la información fresca. Y además esa plantilla te obliga a ti también a ponerlo por escrito y firmar tu compromiso. Así que te recomiendo que no improvises tu progreso, pero si aún así tienes dudas en cómo analizar tus datos, te da miedo parar o cualquier otro síntoma de esto, pues te recomiendo que busques ayuda externa, porque un poco de ayuda a resolver estas dudas, estos miedos, te va a hacer avanzar muchos pasos hacia adelante. Y quiero cerrar este vídeo con una reflexión. La diferencia del ruido a la música es el silencio que se coloca entre las notas. Eso es lo que hace la música. Y en el deporte pasa lo mismo. Tu rendimiento no nace, no se construye el día que te has machacado. No. Sino ese rendimiento empieza el día que supiste quedarte quieto para asimilar y para aprender. Para asimilar y para aprender. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente entrega.